Hay un tercer bloque de claves que nos va a llevar un tiempo más amplio, el verlas más a fondo, que son las claves culturales. Mientras más conozcamos la cultura de la situación de Jesús, del pueblo de Jesús mismo, pues vamos a comprender mucho más una serie de cosas que si no las reflexionamos, no podremos seguirle la pista a la acción de Jesús. Y aquí lo primero que nos vamos a encontrar es con la clave social, es decir, la manera como está configurada la sociedad en tiempos de Jesús. Voy a poner un esquema que nos puede ayudar para situarnos en este momento. Supónganse ustedes que este círculo es lo que engloba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Quiénes son los que están dentro y cómo están organizados dentro del conjunto del pueblo de Dios? ¿Quiénes pertenecen al pueblo de Dios? En la parte superior, pero fuera de este círculo, nos encontramos como el grupo más poderoso a los romanos. Los romanos tienen todo el poder político, tienen todo el poder económico, el poder militar, pero los romanos no pertenecen al pueblo de Dios. En la cumbre del poder en el pueblo nos encontramos al Sanedrín, es decir, el grupo de los gobernantes de Israel, los 70 hombres que dirigían a Israel, entre los que están los sumos sacerdotes, están algunos escribas y están los jefes de las familias judías, los ancianos. Estos tienen todo el poder religioso, son los que mandan, digamos así, en cuanto a las leyes en Israel. Tienen también el poder económico, están aliados con Roma y Roma les ha hecho una serie de concesiones. Los ancianos tienen las tierras como concesión de Roma, los sumos sacerdotes son los que manejan toda la cuestión económica en torno al templo, aunque muchos de estos no son bien vistos por otros de los grupos, porque hay una serie de divisiones y de enfrentamientos dentro de los grupos judíos. Entre dentro y fuera, por tanto aquí abriendo un espacio, están los herodianos, es decir, la corte de Herodes. Herodes no era judío, Herodes era un idumeo y por tanto como extranjero se le tiene como alguien que no pertenece al pueblo de Dios, por más pretensiones que él tenía, incluso de ser descendiente de David. Pero están en la cumbre del poder político porque ellos están aliados también con Roma y del poder económico. El grupo más influyente en tiempos de Jesús son los fariseos. Tendríamos que modificar algo nuestras ideas respecto de los fariseos, porque a ratos nosotros tenemos la idea de que son gente maligna, perversa. Son los mejores de este momento, los mejores del pueblo de Israel. Son la gente que busca apasionadamente cumplir la voluntad de Dios. Y que para poder estar seguros de que cumplen la voluntad de Dios, han elaborado un cúmulo enorme de leyes. Han hecho 613 leyes, 613 mandamientos, para que no haya absolutamente ninguna situación en la vida que esté como al margen de la voluntad de Dios. Y estos hombres, muy respetados por el pueblo, son los que norman la interpretación de la ley de Dios. Van a ser
los enemigos principales de Jesús, a pesar de que Jesús, como la mayoría del pueblo, tuvo una formación farisea. Es la formación que predomina. Parecidos a los fariseos, pero más extremistas todavía que ellos, están los esenios, de los cuales no se habla en el Evangelio, porque viven aislados en el desierto, cerca del Mar Muerto, en el monasterio de Qumran, y ahí viven esperando el momento en el que Dios venga a reinar y se los lleve a ellos como el ejército de salvación que va a luchar en contra del mal para liberar a Israel. Aunque estos no aparecen en el Evangelio, sin embargo tuvieron influencia probablemente a través de Juan el Bautista, y algunas de las costumbres esenias van a continuar en la primera comunidad de Jerusalén, posiblemente a través de algunos que tenían esta tendencia, o de algunos esenios que se incorporaron a la comunidad de Jerusalén, como se ha ido descubriendo últimamente, que parece que hubo algunos esenios que pertenecieron a la comunidad de Jerusalén. Luego veremos cuáles son las ideas principales de estos personajes. Luego están también una serie de grupos de resistencia armada en contra de la dominación romana. No están todavía organizados, no es el movimiento zelota que vendrá después, hacia el año 66, pero ciertamente hay grupos de resistencia en contra de la dominación de Roma. Vamos viendo un poco cómo están relacionados estos grupos y cuáles son sus ideas principales. En el Sanedrín influyen de manera muy importante los saduceos. Los saduceos son una escuela de pensamiento que aceptan únicamente como palabra revelada de Dios los 5 primeros libros de la Biblia y son profundamente conservadores. Por creer solamente en esta revelación de los primeros 5 libros de la Biblia, no aceptan ninguno de los movimientos posteriores que han ido surgiendo, por ejemplo, lo del movimiento profético, los movimientos apocalípticos, que hablan del reino de Dios. Para ellos no existe más reino de Dios que el presente. El presente en el que Dios a los buenos les da bienes, a los malos les da males, y como ellos son los privilegiados, quiere decir que ellos son los privilegiados también de Dios. Entonces no necesitan ningún cambio, todo está perfecto en favor de ellos. Esta es la razón por la que los saduceos, ideología a la que pertenecen los sumos sacerdotes, los ancianos y muchos de los escribas que están en el Sanedrín, no van a aceptar la resurrección, porque la resurrección puede poner en peligro esa situación de privilegio que ellos tienen. Los fariseos sí aceptan y creen en un reino de Dios, reino que se va a acelerar en su venida mediante el cumplimiento exacto de todas las leyes y prescripciones de Israel. Esto lo veremos dentro de un momento, porque es una clave sumamente importante, toda la manera como los fariseos hicieron estos códigos legales. Por tanto, para los fariseos, el reino de Dios acelera su venida en la medida en que ellos cumplan fidelísimamente todas las normas y todas las leyes de Israel. Los esenios creen también en el reino de Dios, del que ellos son los destinatarios, como los fariseos también piensan ser los destinatarios privilegiados del reino de Dios, pero para los esenios la venida del reino de Dios se acelera mediante la exageración, diría yo, del cumplimiento en una serie de purificaciones. Tienen que estarse purificando constantemente porque así es como Dios va a venir a reinar.
Los grupos de resistencia consideran que Roma está usurpando el lugar de Dios en el pueblo y está dominando sobre el pueblo sobre el que solamente Yahvé puede reinar. Entonces ellos consideran que para poder acelerar la venida del reino de Dios, tienen que hacer acciones violentas contra Roma para forzar de alguna manera la intervención de Dios. Es por tanto un movimiento político pero con raíces religiosas. Si resisten a Roma es por fidelidad a Dios, como ellos lo entienden. Estos que son así como los grupos privilegiados y son los que tienen el poder y tienen también méritos, desprecian de alguna forma a todos los de abajo. Por eso no hay así como continuidad entre este grupo y el pueblo que va a venir aquí a continuación. Estos que son así como los grupos privilegiados y son los que tienen el poder y tienen también méritos, desprecian de alguna forma a todos los de abajo. Por eso no hay así como continuidad entre este grupo y el pueblo que va a venir aquí a continuación. Aquí nos encontramos al pueblo de la tierra. Formado por los campesinos, por los pescadores, por los obreros. Dentro y fuera también del pueblo nos vamos a encontrar dos grupos que son los pecadores y los enfermos. Por esta idea que tienen los saduceos de que Dios a los buenos les da bienes en esta tierra y a los malos les da males, entonces los enfermos están sufriendo un castigo de Dios, obviamente. En la medida en que los enfermos son curados, se reincorporan al pueblo de Dios, como también los pecadores, cuando llegan a ser perdonados mediante sacrificios, ofrendas, entonces son nuevamente reincorporados al pueblo ya como parte de él. En la parte inferior de este pueblo de Dios, del pueblo de la tierra, que desprecian los de arriba, nos vamos a encontrar a los pobres, cuya pobreza era también resultado de su pecado y era de alguna manera castigo de Dios. Los niños, sobre todo si son huérfanos, y las mujeres, sobre todo si son viudas. Y en este orden, ¿por qué razón? Había mucha mortalidad infantil, entonces los niños no eran todavía hombres en plenitud, eran como proyecto de hombres simplemente. Por eso los niños no contaban para la sociedad judía. Cuando en el Evangelio vemos que Jesús llama a los niños, no los llama porque sean inocentes y puros, los llama porque son los últimos, los marginados, los despreciados. Sobre todo si son huérfanos, porque no hay nadie que mire por ellos. Y las mujeres, luego cuando veamos las leyes vamos a entender por qué la marginación de la mujer. Porque viven la mayor parte de su vida en una situación de impureza, es decir, de separación y de distancia respecto de Dios. Y si son viudas, es muchísimo más seria la situación de abandono y desamparo, y por eso están en el último lugar de lo que podríamos llamar el escalafón
social de tiempos de Jesús. Fuera de este ámbito nos vamos a encontrar a los publicanos, es decir, los que cobraban los impuestos para Roma. Eran por tanto colaboracionistas con Roma en esa dominación que tiene en contra del plan de Dios. Y los paganos, los que no eran judíos, esos no pertenecen tampoco al pueblo de Dios. Pues es impresionante que nos encontremos nosotros con que en este contexto y en esta situación Jesús está aquí, lo cual quiere decir que no está acá arriba. Sus discípulos son también del pueblo de la tierra, lo cual quiere decir que no son de los grupos selectos, sino que pertenecen a este gran bloque que no tienen poder ni tienen méritos. Este es el ámbito de Jesús. Jesús se mueve entre estos. Acá arriba hay oposición, por ejemplo, entre los fariseos y los herodianos. No se pueden ver porque los fariseos son puros y desprecian a los herodianos como impuros, no son de raza judía. Los esenios desprecian profundamente al Sanedrín, a los sacerdotes, porque consideran que se han apartado de la pureza sacerdotal que deben de estar cumpliendo rigurosamente. Los fariseos desprecian al pueblo. Los grupos de resistencia no los ven como gente de fiar. Los esenios tienen prohibido entrar en relación ni siquiera comercial con el pueblo de la tierra. No pueden comprarle frutos, no pueden comprarle nada, no pueden comerciar con ellos. Y el Sanedrín tiene mucha desconfianza respecto de los grupos de resistencia, porque Roma puede exigirles cuentas a ellos. Ellos son los guardianes del orden en favor de Roma. Todavía algunos datos que nos pueden ayudar a comprender más la situación. Desde el punto de vista económico, este pueblo es un pueblo que está totalmente despojado de los pocos bienes que tiene, porque tienen que pagar un tributo a Roma muy fuerte. Se habla de que en este tiempo le deben a Roma 600 talentos. El talento no es una moneda, sino una medida de peso. Los cálculos que se han hecho son que el talento equivale a 30 kilos de oro o de plata, lo cual viene dando 18 toneladas de oro o plata, que son las que se tienen que pagar a Roma. Y es un pueblo sumamente pobre. Tienen que pagar además a Galilea, a Herodes, 1000 talentos también para mantener los gastos de la corte de Herodes. Tienen que pagar además los impuestos religiosos al templo. Esto daba como resultado el que muchos de los judíos, que empobrecían tremendamente por esta sangría de dinero, llegaban aún a venderse a algunas de las familias a las que les debían, porque ya no tenían con qué pagar, y se vendían entonces como esclavos. De entre los enfermos que están marginados, hay dos que son particularmente rechazados, y son los leprosos y los endemoniados. Los endemoniados porque evidentemente pues están en poder del mal. Los leprosos porque de tal manera han pecado que el pecado se les sale casi por el cuerpo materialmente.
Bueno, con esto tenemos un conjunto para ir situando algunas de las acciones de Jesús. Jesús va a andar con estos hombres, va a curar muchos que en ese tiempo se les llamaba endemoniados, va a curar leprosos, ciegos, sordos, paralíticos, va a comer con pecadores, va a decir que los niños son privilegiados, que los pobres son privilegiados para el reino de Dios, va a aceptar de manera impensable mujeres en el grupo de discípulos que le siguen, y todo su mensaje se va a orientar al pueblo de Dios, al pueblo verdadero de Dios según Jesús, que es el pueblo de la tierra rechazado por estos grupos de poder. Y sus problemas van a ser con los fariseos y con el Sanedrín. Se le va a comparar con uno de estos rebeldes, Barrabás, y la gente va a preferir a Barrabás en lugar de Jesús. Y va a tener problemas con los herodianos y va a ser condenado por Roma. Y va a morir como si fuera aspirante al poder en contra de los romanos. Estos son algunos elementos, algunas claves de lectura para entender cómo estaba configurada la sociedad en tiempos de Jesús y cómo va a actuar Jesús dentro de todo este contexto.